Hermanos y hermanas, amigos y amigas, estamos transmitiendo desde la Iglesia Evangélica Los Peregrinos, aquí en Avenida Universidad 930, en pleno centro histórico, este domingo 17 de octubre del 2021. Sean bienvenidos, esperamos que en Dios seamos edificados, que nos animemos unos a otros y podamos desafiarnos en la misión que tenemos como iglesia, como hermanos en Cristo. Vamos a leer un pasaje muy conocido de Isaías 61. Ese pasaje lo usó Jesús cuando fue a su pueblo natal, a Nazaret, ahí donde estuvimos viendo el domingo pasado. La sinagoga lo recibió de alguna manera positiva al principio y después su reacción fue negativa. Seguramente porque provocó algo y dijo algo que no les gustó a estos hermanos judíos de ahí de la sinagoga de Nazaret. Pero vamos a leer Isaías 61 del versículo del 1 al 3 y después nos vamos a saltar del versículo del 8 al 9. Y la palabra del Señor dice así: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahora vamos al versículo 8. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos todos los que los vieren. Reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Este es el pasaje paralelo a Lucas, a Marcos, en Mateo, y vamos a estar hablando una introducción prácticamente de Lucas, iniciando el ministerio. Lucas inicia el ministerio con esta porción de Isaías 61. Así que vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta mañana, en esta tarde. Oremos. Padre, te pedimos que a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, nos hagas entender tus propósitos, nos hagas entender cómo debemos de vivir el cristianismo en este siglo y podamos hacerlo de una manera diligente, siguiendo tus pisadas, siguiendo tus consejos, siguiendo tus mandatos, Señor. Ayúdanos a hacer nuestras estas palabras y poder aplicarlas a nuestra vida como iglesia, como cuerpo tuyo y como miembros cada uno en particular. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén.
quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Jesús. Me has dado libertad. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas, los que llevan buenas nuevas, los que llevan buenas nuevas. Hermanos, una vez más, qué bueno que están con nosotros. Vamos a estar compartiendo una introducción prácticamente de ver la perspectiva de la misión desde Lucas. El título del sermón se llama La importancia de la misión en Lucas. Vamos a
a trazar un perfil del modelo misionero de Lucas, porque Lucas tiene diferentes matices que Mateo. Sin embargo, mis hermanos, en Mateo, Lucas, Marcos, Pablo, la misión de la iglesia primitiva está vinculada en una unidad. Pero sí es bueno ver sus diferencias, sus matices. Hemos visto que la gran comisión, desde la perspectiva de Mateo, sí nos provee una base bíblica para hacer la misión de la iglesia. Y esto tiene que ver con hacer discípulos, enseñarles todas las cosas que Jesús nos ha mandado y bautizar a aquellos miembros. Vimos en estas predicaciones acerca de Mateo que era algo académico, aunque Mateo, cuando habla de algo académico, no se refiere a lo intelectual solamente. Pero también tenemos que ver, porque casi no se ve, no se observa, la misión desde la perspectiva de Lucas, porque nos ocupa un lugar muy importante para la misión de hoy en día y de todos los siglos pasados también. En años recientes, mis hermanos, la misión de Lucas ha ocupado un lugar muy importante para la misión, sobre todo en el pueblo latinoamericano, sobre todo en México, en las partes rurales. El crecimiento evangélico en México siempre ha sido más en las partes rurales que en las partes urbanas, ¿no? Pero necesitamos ver esta perspectiva de Lucas basado en el sermón que Jesús nos da en esta introducción que hace Lucas cuando visita el pueblo de Nazaret. Eso lo vimos, si usted recuerda bien, y si sigue estas transmisiones, lo vimos la semana pasada, aunque Lucas lo aplica al principio del ministerio y da de trasfondo Isaías 61. Lucas, mis hermanos, no se limitó a escribir solamente su evangelio, sino que también añadió el libro de los Hechos. Y eso es bien importante, es muy importante. Algunos piensan que al final era un solo libro con 2 tomos juntos y después ya se dividieron estos tomos. Pero además, mis hermanos, de escribir dos tratados acerca de la vida y de lo que Jesús hacía, también es el único autor gentil neotestamentario que escribe más hacia los gentiles cristianos de origen gentil. También él fue médico, fue el acompañante de Pablo en sus viajes. Lucas, mis hermanos, tiene en mente una crisis que está pasando la iglesia. Y por eso Lucas se atreve a escribir estos 2 tratados, ¿no? El Evangelio y Hechos. Así que vamos a estar viendo este sermón en 4 puntos. Voy a decirles cuáles son esos 4 puntos. El primero es, ¿qué factores ocasionaron que se escribiera el Evangelio de Lucas? El segundo, la misión desde la perspectiva de Lucas tiene 3 énfasis. El tercero, ¿cuáles son los temas que habla el Evangelio de Lucas? Y el cuarto, la misión de los gentiles o a los gentiles en Lucas. Eso nos va a ayudar mucho como parte de esa introducción hacia la misión desde la perspectiva de Lucas. Tenemos que ver este contexto histórico, cultural, de temas y demás cosas. Así que empezamos con el primer punto. ¿Qué factores ocasionaron que se escribiera el Evangelio de Lucas? Todos los escritos, mis hermanos, tienen un propósito y lo hacen por algo, por una necesidad. En el caso de Lucas había pasado más de medio siglo, o sea, más de 50 años, de los eventos muy importantes de Jesús de Nazaret. Muchas cosas habían sucedido. ¿Qué cosas habían sucedido después de que Jesús resucitó, subió al cielo, ascendió? ¿Qué cosas en estos 50 años, 60 años después de que Jesús
había resucitado y había ascendido al cielo. Bueno, fíjense lo que pasó. El movimiento de los celotes dentro del judaísmo, este era un movimiento, Jesús tenía un discípulo que era celote, había precipitado una guerra que fue la guerra del año 70 después de Cristo, que dio lugar a la destrucción de Jerusalén y que cambió de manera casi total el judaísmo. Esos eventos ahí estaban. Y Lucas va a escribir este evangelio a un pueblo evangélico de judíos, cristianos, de gentiles, que ya habían experimentado esa situación de esta destrucción de Jerusalén. También la iglesia cristiana, en cierto sentido, fue un movimiento de reforma dentro del mismo judaísmo, pero al pasar de los años, bueno, se había transformado totalmente en una iglesia gentil, ya casi no había judíos. Ahora, quiero ver si podemos juntos observar qué similitudes tenemos en el trasfondo que Lucas escribe este evangelio para el trasfondo de la iglesia y específicamente de la iglesia evangélica Los Peregrinos. La primera, había un asunto de guerra, después de la guerra. La iglesia evangélica Los Peregrinos llegó aquí después de la Revolución, 1921, 1922. Había una posguerra, una posrevolución. Llegó la iglesia evangélica Los Peregrinos. Otra cosa que había sucedido en el tiempo de Lucas, mis hermanos, es que el programa misionero de Pablo, que había sido un programa muy bueno, que había tenido sus grandes expansiones misioneras, se extendía el evangelio por todos lados, ya había quedado atrás, 25 años atrás. O sea, las iglesias que crecían y se iban multiplicando, ya había pasado 25 años de eso. Entonces, ¿qué estaba experimentando los cristianos cuando Lucas escribió esto? Ellos estaban experimentando un ambiente de estancamiento. Ojo, hace mucho tiempo, la iglesia evangélica, Los Peregrinos, creció como la espuma. Y ahorita estamos, desde mi perspectiva, en un ambiente de relax, de estancamiento. Otra cosa, en el tiempo de Lucas, la iglesia ya era una iglesia de segunda generación con todas las características que inició en un movimiento con mucho fervor, pero que ahora le faltaba pasión, fervor y una dedicación a convertir a las personas. Tal parece que las iglesias, los movimientos empiezan así, muy efervescentes, creciendo. Llega un momento en que después de 25 años, 40 años, 50 años, hay un estancamiento. Ya no se transmite la estafeta a las nuevas generaciones. Eso es lo que estaba pasando Lucas. Por eso Lucas escribió ese evangelio. Es importante considerar esto para poder interpretar de una manera correcta lo que dice Lucas. Otra cosa, mis hermanos, la segunda venida de Cristo, tan esperada por la primera generación de creyentes, no ocurrió. Aquellos creyentes que esperaban que Cristo iba a venir pronto, Cristo no vino. Entonces, pues prácticamente esta generación estaba, bueno, Cristo no vino, no va a venir y quién sabe cuándo venga. Así que la fe de la iglesia estaba siendo probada. Por eso Lucas escribe este evangelio y escribe Hechos también. Y estaba siendo probadas en dos frentes. Por un lado, mis hermanos y mis hermanas, estaba siendo probada desde adentro. La iglesia gentil, la iglesia de hermanos de nosotros, había un entusiasmo decaído. O sea, no había pasión. Ya había pasado toda la efervescencia, ya los grandes
se habían muerto, ya casi todos se habían muerto, así que ya no había pasión, ya habían llegado a un estatus. Y afuera había hostilidad y oposición. Por un lado, desde los judíos, y por otro lado, desde los paganos, los emperadores, todo lo demás. Así que, mis hermanos, estos es los factores que ocasionaron que Lucas escribiera su evangelio. Eso es importante porque tal parece que lo que está pasando aquí es lo que pasa en las iglesias de hoy en día. Hay una situación que empieza muy bien, empezaron muy bien y el entusiasmo al final decae, hay hostilidad de afuera, las generaciones van pasando, no estamos transmitiendo el evangelio a las nuevas generaciones y bueno, resulta en eso, en una iglesia que está languideciendo. Por eso Lucas escribió. Segundo punto, mis hermanos, vuelvo a repetir, esto es una introducción al evangelio de Lucas para ver la misión desde la perspectiva de Lucas. Segundo punto, la misión desde la perspectiva de Lucas tiene 3 énfasis. Como ya hemos visto la gran comisión en Mateo, ahora al ver la perspectiva de Lucas nos va a hacer comprender no solamente la misión que Cristo tuvo, porque Lucas le escribe en Hechos a Teófilo para decirle, enseñarles lo que hizo, lo que Cristo hizo y lo que Cristo enseñó, ahora también se convierte en la misión de la iglesia. Voy a leerte cómo empieza Lucas el ministerio de Jesús en el capítulo 4, versículo del 16 al 21. Fíjate bien, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mis hermanos, si vemos esta lectura que ya la hicimos el domingo pasado, pero usando Marcos, y quise usar Marcos porque Marcos es antes de Lucas. Lucas agarra dentro de todas sus fuentes a Marcos y Lucas lo inserta como el principio del ministerio de Jesús. Marcos no lo hace así. Y es interesante esto porque podemos ver cómo hay diferencias dentro de los evangelios, pero hay una unidad que está ahí y que nos dice lo que la iglesia de hoy en día tiene que estar enfatizando también. Por un lado, podemos ver 3 énfasis en esta perspectiva de la misión en Lucas. Primero, potenciar a los débiles y humildes. Ese es uno de los énfasis que Lucas tiene. 2, sanar a los enfermos, sanarlos con el poder que trae el reino de Dios. También, la tercera, salvar a los perdidos. Eso es uno de los énfasis que el Evangelio de Lucas en los últimos años ha dado mucho que hablar y que hacer a las iglesias, y vuelvo a decirlo, sobre todo a las iglesias de Latinoamérica, a las iglesias pobres, a las iglesias rurales, a las iglesias donde las personas, la mayoría son débiles, humildes, enfermos, pobres y perdidos. Ahí es donde el Evangelio, desde la perspectiva de Lucas, se enfoca. Y muchas veces, como iglesia,
no hemos atendido esa necesidad. Mis hermanos, atender la misión desde la perspectiva de Lucas tiene muchas implicaciones sociales. Y en nuestro contexto como evangélico, como cristiano, tal parece que nos hemos ido a un extremo, ¿sí? A solamente poder decirles y hablarles de la salvación de las almas. Y que es importante eso, es básico, es el principio. Pero yo no he sabido que después de una persona convertida se le quita el hambre o se le quita la necesidad de salud o la necesidad de trabajo. Mis hermanos, de eso vamos a estar hablando. Tercer punto, ¿cuáles son los temas que habla el Evangelio de Lucas? Son bastantes, mis hermanos. No sé si en esta serie de predicaciones que estamos considerando como Iglesia Evangélica Los Peregrinos, que hemos titulado Peregrinos en la Misión de Dios, ¿sí? No sé si alcance a decir todos estos temas. Vamos a tratar de hacerlos lo más concisos que podamos. Lucas, al recontar, porque está recontando la historia de Jesús, y él dice desde el principio, otros han escrito, otros han dicho esto, y yo me ha parecido bien juntar todas las fuentes como historiador y poder explicar y decirle, oh, excelentísimo Teófilo, lo que Jesús hizo, cómo anduvo, cómo actuó, todo eso. Al recontar la historia de Jesús, Lucas vuelve a ciertos temas una y otra vez, los va intercalando. Una de esas es el arrepentimiento y el perdón. Es muy importante en el Evangelio de Lucas. El ministerio del Espíritu Santo, y podemos ver en Hechos, todos los hechos, no de los apóstoles. Unos dicen que no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo. Otros dicen, no son los hechos del Espíritu Santo, son los hechos del Espíritu de Cristo. Y otros más allá dicen, no, son los hechos de Dios en el Espíritu Santo por medio de Cristo Jesús. Bueno, ahí se combinan los tres, mis hermanos. También habla de la oración, habla del amor, habla la aceptación de los enemigos, un tema muy escabroso en ese tiempo y en aquel tiempo también. Habla de la justicia, la rectitud de las relaciones interpersonales. Pero vamos a hablar de un tema, tres temas, así rapidito ahorita. Vamos a hablar de la misión a los gentiles, porque Lucas solamente lo dice una vez en su evangelio y está en Lucas 24, versículo 45 al 47. Pero hay varias cosas que tenemos que observar ahí. Dice Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, esto lo dice, mis hermanos, a unos discípulos de él que iban a Emaús. Había muerto Jesús. Estos iban bien desesperados, bien agüitados, sus hombres, y Jesús se les aparece y va caminando con ellos. Y Jesús dice, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Qué? Dice, no, hombre, pues los de Emaús dicen, oye, tú eres el único que no sabe lo que sucedió en Jerusalén, oye, pasó esto. Pero ellos no lo habían visto hasta que entonces Jesús abrió el entendimiento y les explica, es necesario que se predique en el nombre de Cristo Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. Así que, mi hermano y mi hermana, la misión a los gentiles, a todas las naciones, va a ser la tarea de la iglesia. Jesús ya vino, ya predicó, ya habló, ya enseñó. Ahora le toca a la iglesia extender este
reino. Aquí es donde los temas, el arrepentimiento, el perdón, las misiones, los gentiles. Pero vamos a otro tema que usa Jesús también ahí mismo, aunque en Lucas solamente nos dice muy poquito de esto, pero en Hechos, mis hermanos, nos va a contar toda la historia en detalle, cómo este evangelio se extiende. Hechos 1:8, fíjate bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, a toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un principio bíblico aquí en este texto, mis hermanos, es cualquier persona que recibe a Cristo Jesús tiene el poder para poder ser testigo de Cristo. Y ese principio bíblico es retador a todos nosotros, porque no hay excusas para no ser testigos. No hay excusa. ¿A dónde? Desde Jerusalén a Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la misión, mis hermanos, hacia el pueblo que no conoce a Cristo es una tarea de la iglesia. Y el Señor nos da la herramienta que necesitamos, su Espíritu Santo. A través de los siglos, de muchos siglos, y a través de este tiempo como Iglesia Evangélica Los Peregrinos, el Señor ha visitado a México a través de su palabra, de su Evangelio, del Espíritu Santo, y debemos de ser testigos hasta lo último de México, hasta lo último de América, hasta lo último de todo el mundo, mis hermanos. Otra de las cosas que podemos observar aquí es que para Lucas, Cristo Jesús, la segunda venida de Cristo Jesús, ya se dio en el sentido de que ahora tenemos su Santo Espíritu. La venida del Espíritu Santo resuelve para Lucas el problema que causa la tardanza de la parusía. O sea, si alguien dijera, oye, ¿Cristo cuándo viene? Bueno, Cristo ya vino en el Espíritu Santo y está en ti. Pero Cristo va a venir, sí, ya va a venir por segunda vez, pero te da un adelanto, Él ya está en ti, el Espíritu Santo. Así que resuelve ese problema de que, oye, no ha venido Cristo, a lo mejor nos engañó. Ese era el contexto del por qué Lucas escribe este evangelio. Había un asunto, oye, Cristo no ha venido, estamos desesperados, Él prometió y no ha venido. Y Lucas tiene que escribir este evangelio para explicar, en cierto sentido, Cristo ya vino en el Espíritu Santo. Otro de los temas, y estas tiene temas sociales, implicaciones sociales, mis hermanos. Lucas destaca varias categorías especiales de personas. Entre ellas, las más importantes son los pobres. Los pobres, siempre cuando hablamos de los pobres se me viene a la mente esa frase de primero los pobres, no sé por qué, pero mi hermano y mi hermana, para Cristo, Lucas expresa que es muy importante los pobres. Es el énfasis también que Jesús da al grupo de personas de las mujeres. Para Lucas es importante las mujeres porque rompe todas las barreras religiosas y sociales de ese tiempo. Jesús rompió esas barreras. También para él son importantes estos cobradores de impuestos. Esta gente que no se le apreciaba, no se le quería. Y también, mis hermanos, los samaritanos. Así que los pobres, las mujeres, los cobradores de impuestos, los samaritanos, las prostitutas, las personas más rechazadas de aquel tiempo, para Cristo eran muy importantes. En este caso, mis hermanos, tendríamos que preguntarnos a nosotros, para nosotros, ¿cuáles son las personas más importantes? Y tú y yo podemos decir todos, claro, pero en la práctica,
¿quiénes son más importantes? Las personas que no son pobres, las personas, los hombres, no las mujeres, los que están bien, los que viven bien su vida social, los que no son samaritanos. ¿Quiénes serían los samaritanos en nuestro tiempo? Porque hoy en día, pues, pudiéramos decir que todos entramos como samaritanos, pero ¿quiénes serían los samaritanos en este tiempo? Mis hermanos y mis hermanas, todo el ministerio de Jesús en Lucas está basado en sus relaciones con estas personas marginadas. Y estas personas dan testimonio de eso. Lucas dice que algo que motivó a esta relación personal fue la compasión de Jesús. Así que, mi hermano, la compasión de Jesús demolía fronteras. La iglesia, por consiguiente, está también llamada a ejercer una compasión de iguales dimensiones y con iguales implicaciones. La compasión, mis hermanos, Jesús tuvo compasión. Y esa compasión, esa palabra, ese término compasión, es algo de entrañas, entrañable. Vamos al cuarto punto, mis hermanos. Recuerdo, estamos viendo una introducción hacia la misión desde la perspectiva de Lucas, la importancia de la misión en Lucas, y estamos haciendo de manera general una introducción. El cuarto punto, la misión a los gentiles, y lo expresa en Lucas del 4 al 16 al 30. Ya leímos desde el versículo 16 al 21, pero ahorita vamos a leer del versículo 22 en adelante hasta el 30. Y observa bien el sermón de Jesús. Observa bien dónde pisó callos Jesús en esta sinagoga de Nazaret. ¿Qué dijo que no les gustó a estos de Nazaret? Que se sintieron, ¿qué te diré? Molestos por eso. Y observa, dice el texto así: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Podemos ver, como nos dice este texto, que al principio estas personas estaban maravillados de las palabras de gracia. Ahora, si conectamos este término de maravillados de las palabras de gracia y lo conectamos con Marcos, Jesús salió más maravillado por su incredulidad. Pero vamos a leer lo que dijo Jesús. Dice en el versículo 25: y en verdad os digo, voy al 24, voy a leer el 24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Fíjate el contraste. Primero estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y les aventó unas palabras que en vez de maravillarse se llenaron de ira. ¿Por qué? Por las mismas palabras que salieron de la boca de Jesús. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad
y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. A mí siempre me ha llamado la atención este versículo 30. ¿Cómo que pasó por en medio de ellos y se fue? Bueno, Lucas no nos lo explica. Y me voy a quedar con esa duda. ¿Cómo fue? Sí. Aquí podemos ver tres inquietudes en Lucas, mis hermanos. Tres inquietudes. Uno, como ya lo había mencionado, el lugar central de los pobres en el ministerio de Jesús. Otro, a dejar el lado de venganza. En Isaías habla de venganza. Aquí Jesús, en estos textos, quita lo de venganza. No está. Jesús quita esa frase. Lucas cambia totalmente y quita esa frase también. Así que aquí dice, hay que dejar a un lado la venganza, que aquí es el amor al enemigo, el amor al prójimo. Y tercero, la misión de los gentiles. Lucas, mis hermanos, destaca un evento importante en esta porción. Marcos lo pone un poquito más tarde en su evangelio, pero Lucas lo presenta como el inicio del ministerio público de Jesús. Al mismo tiempo también le hace unos cambios bastante fuertes, modifica bastante su versión desde la perspectiva de Lucas. Lucas percibe este hecho como algo muy significativo. Casi es el prólogo del ministerio público de Jesús. Un autor dijo que es la versión condensada de todo el evangelio de Lucas. Esto es condensado el evangelio de Lucas. Él habla de que el Espíritu del Señor está sobre él, que es ungido, que esta profecía se está cumpliendo. Y Lucas también nos dice de esta reacción de la congregación, de esta sinagoga, ¿sí? Una reacción que fue provocada por lo que Jesús dijo al referirse a estas personas. Pero ¿qué es lo que enseñó? ¿Qué es lo que lo provocó a estos judíos ahí en Nazaret? Bueno, lo que les comunicó, y voy a usar otra vez este término, este principio teológico, fue que Dios no era solamente el Dios de Israel. Fíjate bien lo que digo. Dios no era solamente el Dios de Israel, sino que también, y de la misma manera, es el Dios de los gentiles. Y estos gentiles también pueden ejercer fe. Los profetas hablaban de estos temas. Te doy un ejemplo. Jeremías predicó 50 años a un pueblo rebelde que no escuchó jamás a la voz del Señor. Lo rechazaron al Señor. Y Jeremías los explicó perfectamente. Jonás predicó un mensaje cortito, casi de destrucción, más bien, no era evangelismo, era de destrucción. Y el pueblo a quien predicó Jonás se arrepintió. Lo que está diciendo los profetas es, Dios está hablando, arrepiéntete. No se arrepiente el pueblo judío. Va Jonás a Nínive, se arrepienten. ¿Es posible eso? Sí, es posible, porque Dios no está atado a Israel. Dios es el Dios de todo el universo. Dios es el Dios de todos. Lo crean o no lo crean. Estén conscientes o no estén conscientes. Ahora, fíjate bien. En el versículo 25, donde dice que había muchas viudas en Israel. Fíjate bien. Muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviada a Elías. O sea, a todas esas viudas de Israel que estaban muriendo de hambre, a ninguna de ellas fue enviada, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Y no era judía ella.
El hecho de que Elías otorgó el favor de Dios a una mujer gentil en Sidón nos demuestra que Dios es el Dios de todo el mundo, de todas sus criaturas. Y no solamente esto, también le dice que había muchos leprosos en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero que ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán. ¿Quién Naamán? El sirio, o sea, un gentil. Eliseo sanó a un leproso gentil, un Naamán de Siria. ¿Qué nos demuestra esto? Que Dios no está atado a Israel. Mis hermanos, Dios, por lo tanto, no se encuentra atado a Israel. Este incidente, mi hermano, este tipo de incidente tiene bastante paralelo con Hechos, porque una y otra vez los discípulos le predican a los judíos el mensaje de salvación que está en Cristo, y una y otra vez los judíos lo rechazan. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, que se van al pueblo gentil y los gentiles lo reciben. Vamos a las conclusiones, mis hermanos. En estos 4 puntos vamos a tener 3 conclusiones. Primera conclusión: la misión de la iglesia tiene implicaciones sociales desde Lucas, en el capítulo 4. Jesús, mis hermanos, trae liberación y nos habla de un año, del año favorable, del año del jubileo. Y el año del jubileo es cuando todas las deudas son liquidadas, todas las deudas son perdonadas. Es cuando los esclavos son libres. Es cuando la persona que vendió las tierras y ya se cumplió ese año de jubileo, ese año favorable, se le regresan sus tierras. Eso es el año favorable, el año del jubileo. Para los pobres, este año, mis hermanos. Y no solamente, y voy a tratar de concluir aquí, a nosotros, mis hermanos, no solamente es a los que no tienen dinero, no es a los pobres que no tienen dinero, no es a los pobres que vemos ahí en la calle pidiendo dinero, no es solamente a ellos, sino que es también a los que tenían un bajo estatus social. ¿Quiénes eran? Las mujeres, los niños, los ancianos. Mis hermanos, el Evangelio es una buena noticia para estas personas, para las personas marginadas. Vamos a estar viendo a través de todas estas predicaciones sobre Lucas, en este énfasis de la misión, cuáles son estas personas marginadas en este tiempo, porque para ellos es una buena noticia. Si tú le cuentas el Evangelio, le predicas el Evangelio a alguien que tiene todo, realmente no lo va a considerar. Yo espero que sí, pero casi por la experiencia no lo va a considerar como una buena noticia. Lo va a considerar como, bueno, no lo sabía, ahora lo sé. Pero para las personas marginadas esto es una bendición, una excelente noticia, mis hermanos. Segunda conclusión. Estas implicaciones sociales sale por la compasión de Jesús, porque la compasión de Jesús demolía fronteras. La iglesia, mis hermanos, por consiguiente, la iglesia evangélica, los peregrinos, está también llamada a ejercer una compasión de iguales dimensiones. Tercera conclusión. Lucas nos muestra el cumplimiento de Jesús, de la larga historia del pacto de Dios con Israel y la historia de Dios en todo el mundo. Mis hermanos, Dios escogió a un pueblo, escogió a una persona, escogió a un pueblo, hizo un pacto con él, lo rechazaron, hizo otro pacto con él, también lo rechazaron, ahora hace un nuevo pacto. Es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Pero
Algo que tenemos que aprender en este nuevo pacto en Cristo Jesús y en la iglesia, Dios no estuvo atado a Israel. Israel pensaba que Dios era solamente Dios de él. Así que Dios no está atado a la iglesia, mis hermanos. Dios es el Señor de todos. Tenemos que nosotros compartir y decirles y hablarles que Cristo es el Señor. Es un desafío para nosotros, mis hermanos. No pensemos que el Señor solamente va a trabajar en su iglesia. Dios trabaja en todo el mundo. Ya la gente está preparada para recibir este mensaje de salvación, estas buenas nuevas. Compartamos este mensaje de salvación siguiendo una perspectiva de Lucas que nos mueve el tapete a todos, porque sobre todo tiene unas dimensiones sociales que la iglesia no está acostumbrada a llevarlas a cabo. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos ayude con este desafío. Oremos. Padre, tú eres el Dios de todos, de todo el universo. Has enviado a tu Hijo, has enviado a tu Santo Espíritu y nos has dado una comisión. La comisión, el mandato, la misión que tenemos como iglesia desde el Evangelio de Lucas nos dice que tiene muchas implicaciones sociales. Habla de pobres, habla de marginados, habla de enfermos, habla de tantas cosas, Señor, que a veces tu iglesia se ha vuelto muy académica, muy intelectual, muy espiritual, pero poco social. Ayúdanos a ser relevantes socialmente en nuestro contexto y que podamos transmitir el mensaje de salvación a través de nuestro testimonio. Tenemos el poder del Espíritu Santo para ser testigos hasta el fin de todo este mundo, Señor. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo